Bueno, gracias. Fernando es el culpable de que estemos aquí, además de Ricardo, claro, y sobre todo la edición de este libro que él ha realizado con Cátedra, ¿verdad? Encantado de estar en esta casa, que la sigo considerando mía, y además en compañía y en esta mesa de grandes amigos y admirados colegas, y sobre todo acompañar a Fernando, ¿verdad? Bueno, casi pues uno le sale la lágrima al ver este verdadero magnífico documental que hemos visto, ¿verdad? Y desde luego Ricardo Domenech. Yo he titulado esta intervención "Ricardo Domenech ha rejuvenecido". A las 10 de la noche del día 10 de octubre del mes 10 del año 10 del nuevo siglo murió Ricardo Domenech. Con su gran sentido del humor, el maestro tenía preparada con precisión esta partida, que hubiera gustado a su admirado Juan Eduardo Cirlot. El 10, el número de la perfección, el símbolo de la realización espiritual. Solo una cuestión dejó pendiente Ricardo, tal vez para que nos reuniésemos hoy aquí sus discípulos, un libro. Hoy en este acto de homenaje se presenta ese libro, El Teatro del Exilio, editado por Cátedra. Ricardo murió antes de poder concluirlo. Julia Domenech quiso que el libro se acabara y consideró que nadie mejor podía hacerlo que Fernando Domenech, colaborador del maestro durante muchos años y en muchas aventuras. La editora de Cátedra, Josune García, facilitó que el libro póstumo de Ricardo Domenech llegara a existir. Decía que Ricardo ha querido que sus discípulos nos reuniésemos hoy aquí. Nosotros somos menos precisos que él. Nuestra cita ha sido a las 12 del día 14 del mes 11 del año 13. Perdónanos, Ricardo. Yo soy discípulo de Ricardo desde hace algún tiempo. Corría el curso 67-66 en el que entré en el Teatro Estudio de Madrid, el TEM, donde él daba clases junto a otros maestros, William Layton, Maruja López, Miguel Narros. Su enseñanza me marcó desde antes de que mis pasos se encaminaran por el camino de la autoría. Sus enseñanzas sobre Buero Vallejo me penetraron hasta la entraña e influyeron en mi dramaturgia, también su Lorca y su Valle Inclán. Desde entonces Ricardo me permitió acompañarle en algunas aventuras. En 1984 Miguel Narros es nombrado director del Español y Miguel quiere que yo sea su adjunto. Inmediatamente decidimos reconstruir el TEM en la Plaza de Santa Ana y así se creó el laboratorio de actores conducido por William Layton, que hoy permanece. También se vio imprescindible que Ricardo Domenech estuviera en el proyecto como director del Seminario de Teatro del Teatro Español. Y ya que estamos presentando la edición de su último libro, tenemos que hablar de una parte de su aventura editorial en la que le acompañé. En aquellos años, al pairo del montaje de La Casa de Bernarda Alba, de José Carlos Plaza, otro recuperado del TEM, Ricardo organizó 10 conferencias sobre Lorca y su obra. Participaron ni más ni menos que Ricardo Gullón, Martínez Nadal, Jan Gibson, Bellarmine, Eutimio Martín, Francisco Indurain, García Posada, John Crispin, Marila Frank y él mismo. Aquel era un material excepcional que había que conservar. El teatro podía editarlo en los talleres municipales, pero al fin no saldría de los almacenes municipales. Me fui con Ricardo a Cátedra y se pudo publicar. Coeditó el Teatro Español con Cátedra. Tras Lorca vinieron Lope, Buero, con El Castigo sin Venganza, El Concierto de San Ovidio, y de nuevo Teatro Español pudo, con Cátedra, editar otros 2 memorables volúmenes con las conferencias de los más prestigiosos especialistas. Cátedra y Ricardo se hermanaban definitivamente. Años antes, en 1980, en La Resat, Ricardo fundó la revista Acotaciones, con un fantástico número en el que escribían, además, Rodríguez Adrados, John Barry, John Crispin y José Ricardo Morales, ese exiliado autor nuestro que está en Chile. Y nuestros queridos Alfonso Armada, Alonso de Santos, Eines, Marta Esquinca, José Monleón, Juanjo Guerenabarrena, Miguel Medina Vicario, el entrañable Miguel Medina Vicario, Ignacio García May o Carlos Rodríguez. 8 años después, en 1998, con igual forma de coedición que la que habíamos practicado con Cátedra, la Resat practicaría con Fundamentos. Volvía a salir un número 1 nuevo de Acotaciones, que hemos visto en el documental, que sigue su deriva.
en este momento. En aquella fundación, junto a Ricardo, en el consejo de redacción estamos Fernando Domènech, que hoy dirige la revista, Pérez Rasilla y yo, con Emeterio Díez, ese gran artífice de tantas cosas en esta casa, como redactor jefe. Fundamentos y Resat, a partir de aquel momento, fueron conformando conjuntamente una de las más sólidas bibliotecas teatrales, y en 2008 editaron García Lorca y la tragedia española, cuyo libro definitivo de Ricardo sobre Federico, además de un volumen homenaje de más de 50 destacadas firmas al propio Ricardo, teatro español, autores clásicos y modernos, 500 páginas de homenaje a Ricardo, conducido también por Fernando Domènech, algo que me pongo con la satisfacción de hacer en mi mandato como director de esta querida casa. Ricardo venía elaborando desde siempre un libro, El teatro del exilio, que gracias otra vez a Cátedra se ha editado con todos los honores y que hoy se presenta en esta casa tan amada por él. Tuve el honor de acompañarle también en esta aventura ante Cátedra, aventura que ha culminado generosamente Fernando Domènech. Sin duda, Ricardo era un autor de cátedra y su editora, Josune García, ha hecho el milagro. Ricardo murió sin haber culminado su más ansiado proyecto. Josune, por encima de los plazos que solemos los seres humanos poner a nuestros planes, hizo posible que Fernando Domènech hiciera la edición del libro, completándolo de manera admirable, como él suele hacer las cosas. Julia Domènech, la muy querida hija de Ricardo, dio su consentimiento y su apoyo a la labor que Josune García quería ver acabada, también como reconocido homenaje al maestro. Doctor en Filología Hispánica, ya lo hemos visto, por la Universidad Complutense y catedrático de dramaturgia en la Real Escuela Superior de Arte Dramático, fue director de esta casa en 2 ocasiones, dejando su impronta de rigor y excelencia en la tarea de educar, de adecuar los estudios de teatro a la contemporaneidad. Tras cursar periodismo y arte dramático, se licenció en Filología Hispánica y comienza su intensa labor como crítico, ensayista y docente. En 1966 publicó, con la editorial Cuadernos para el Diálogo, su libro El teatro de hoy, 12 crónicas a través de las cuales analizaba el arte dramático del momento, de Brecht a Osborne, sin dejar de anotar los ecos perdurables de Valle-Inclán. Estábamos en 1966. Como docente formó parte del equipo que llevó adelante el recordado Teatro Estudio de Madrid. Junto a William Layton, Miguel Narros y otros profesores y profesionales, será maestro de una generación encabezada por Ana Belén, José Carlos Plaza, Francisco Vidal o José Luis Alonso de Santos. Al tiempo comienza su labor en España y en Norteamérica, en universidades como Colgate, Hamilton, notabilísimo cuentista. Sus libros La rebelión humana, Figuraciones, Tiempos, la pirámide de Keops, El espacio escarlata, han dejado una profunda huella en nuestra narrativa. Es uno de nuestros grandes cuentistas. En la parcela en la que Ricardo Domènech dejó su más destacada influencia, de cualquier forma, ha sido en el terreno de la crítica. Revistas como Triunfo, Cuadernos para el Diálogo, Primer Acto, Cuadernos Hispanoamericanos, y en monografías que hoy resultan imprescindibles. La aparición de su obra El teatro de Güero Vallejo, una meditación española, significó un auténtico acontecimiento. Más tarde sus trabajos se concentraron fundamentalmente en Valle y García Lorca. En 2008 publicó García Lorca, la tragedia española, un estudio que es un punto de inflexión en el análisis de la obra del dramaturgo granadino. Y junto a los estudios de Güero, Valle-Inclán y Lorca, sus trabajos sobre el exilio, culminando ahora con la publicación del Teatro del Exilio. Sin duda se puede afirmar que el conjunto de los estudios de Ricardo Domènech conforman un corpus teórico que analiza todo el teatro español del siglo XX. Ha sido director de colecciones de obras dramáticas y de publicaciones. En los años 60-70, la colección Voz e Imagen, de amplio eco. Fue galardonado con el Premio Nacional de Teatro por esa colección. En la despedida, Ricardo, en la Almudena, quise leer unos fragmentos de su libro El teatro de Güero Vallejo, una meditación española. Uno de ellos fue el relativo a su visión esclarecedora de la dramaturgia güeriana y su tragicidad. Güero propone, con los efectos de inversión, un término acuñado por él, y que desde luego ya está en la historia del teatro español, romper los efectos condicionados del espectador, resultado de tantas y tantas representaciones teatrales siempre iguales en sus procedimientos técnicos. Sorprender a ese espectador, sacarle de sus casillas, justamente para que mejor pueda tomar conciencia del mensaje trágico que le pretende transmitir. También quise hacer mención de sus
puertas, las puertas, tema favorito, tema querido por él. Él estaba atravesando su última puerta. Por cierto que hay un libro para publicar en su armario sobre las puertas. Un recorrido histórico apasionante por las puertas del arte y la literatura. Es una asignatura pendiente de nosotros con Ricardo, su publicación. El acto en la Almudena se despidió, como podía ser de otra forma, con un muy prolongado y sentido aplauso. Era el mutis definitivo de uno de los hombres más importantes del teatro español, un maestro sin igual. Su larga y comprometida labor en el estudio y la docencia del teatro bien merecían el aplauso. Al tiempo que se cerraba la ceremonia laica, una persona querida por él colocaba una rosa sobre el féretro. Atrás quedaban 72 años de vida. Había nacido el 24 de abril de 1938 en Murcia. 72 años de los que más de 50 los había dedicado al teatro, desde los 70 en la Resat. De los dos periodos en que Ricardo rigió la escuela, el segundo fue definitivo para el desarrollo de la enseñanza en España del arte dramático en general y de la propia Resat en particular. Tuvo el valor de enfrentarse a la administración pertinente a través de manifestaciones con el grueso de los docentes y de los discentes detrás. Ricardo consiguió que el Ministerio de Educación se decidiera a la construcción de un moderno edificio para la Resat, y lo más importante, que con otras escuelas entonces existentes en España se incorporaban nuevas especialidades y se reformaran los planes de estudios de arte dramático, equiparándolos en el grado de la licenciatura universitaria. Uno de sus sueños, que desgraciadamente no está teniendo un desarrollo adecuado. Tras una larga enfermedad a la que no le concedió ninguna tregua, Ricardo se nos fue. En el telar dejó a punto de entrar en las prensas de cátedra con la que se había contratado el Teatro del Exilio, que ahora ve la luz. Y hasta el final también la docencia. En su casa continuó reuniendo a sus alumnos de los programas de España de varias universidades americanas. Ricardo conservó su humor y su ironía hasta su fin. Recuerdo que el 17 de septiembre, antes de aquel 10 del 10 del 10 del 10, en que murió, antes de salir yo de viaje, estuve con él en su casa. Estaba animoso, pese a que le habían cambiado el tratamiento, y eso le hacía tener ciertas cautelas, como la de prescindir, con gran pesar, de las clases en su casa. Le llamé al regresar del viaje. Le encontré por primera vez, en los 7 años en los que estuvo en tratamiento, desanimado, y me lo confesó. No le pude ver a Ricardo después. Unas horas después tuve que salir para dar un curso de dramaturgia en Canarias. En el último día del curso me llamó a Las Palmas, angustiada, Julia Domènech. El nuevo tratamiento no le había ido bien a Ricardo. Estaba ingresado en una clínica en coma. Al regresar a Madrid fui con mi mujer a verle. Todavía vivía. Mi mujer nos llamó la atención a Julia y a mí sobre la transformación que se había operado en el rostro de Ricardo. Había rejuvenecido. Me despedí de él. Supe que ya no le iba a ver más con vida. Aquella noche murió. Pero sí, había rejuvenecido y sigue rejuveneciendo. Gracias.